El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo convocó Jesús a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no llevéis para el camino ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, ni tampoco tengáis 2 túnicas. En la casa en que entréis, quedaos hasta que salgáis, y donde no os reciban, salid de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies como señal de protesta contra ellos. Ellos salieron y recorrieron las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando a los enfermos por todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de Lucas, hoy el Señor envía a sus apóstoles a evangelizar. Es como un entrenamiento para la gran misión, que será cuando Jesús sube al cielo y envía entonces a sus discípulos ya con la experiencia de la resurrección de Cristo a evangelizar al mundo entero. En esta oportunidad les da poder a los apóstoles para expulsar demonios de las personas que están poseídas o están influenciadas por estos espíritus malignos. Es una gran autoridad. Y también para sanar enfermos. De esa manera, los apóstoles que estaban comenzando este tiempo de formación como discípulos se ven revestidos de esta gran autoridad. Y debe haber sido impresionante para ellos poder curar enfermos en el nombre de Jesús y expulsar a los demonios. Pero sobre todo Cristo les pide a sus apóstoles que tengan mucha confianza en Él, que no se aseguren con nada en el camino, es decir, que no lleven mucho equipaje, que no lleven mucho dinero, que sean simplemente sencillos, digamos, que donde ellos lleguen coman lo que les den, alojen donde los reciban, sean muy confiados en la providencia de Dios. Entonces, un gran signo de que estamos en un buen camino es eso, confiar en Jesús siempre y no confiar en nosotros, ni en nuestros medios, aunque ellos son importantes a veces. Y, segundo lugar, saber que esto es una obra de Jesús. Es el Señor el que sana a los enfermos, es el Señor el que nos trae esta buena noticia de que los demonios ahora ya no tienen poder si estamos bajo el amparo del Señor. Sin embargo, a lo largo de la Iglesia, a lo largo del tiempo en que la Iglesia ha vivido, muchas veces hemos olvidado estos mandatos. Es decir, pocas veces en los últimos siglos hemos visto esto, ¿no? Que realmente hay poder para expulsar demonios, que hay poder para sanar enfermos. Y sin embargo, esto es real. Ese poder está en la Iglesia. Por eso comienza el Evangelio diciendo que Jesús llamó a los 12 y los congregó, los reunió, los juntó. La palabra iglesia significa congregación. Es Jesús el que nos une y nosotros formamos un cuerpo con Jesús. De tal modo que cuando los sacerdotes perdonan los pecados, no son ellos los que perdonan, sino Jesús, que se vale de sus instrumentos, de los misioneros. Cuando las personas, ¿no es cierto?, vemos que sanan de sus enfermedades o son liberados de los demonios, ese poder en la Iglesia, en definitiva, es de Jesús, la cabeza de la Iglesia. Y es muy bonito ir recuperando la fe en este papel que tiene que cumplir la Iglesia a lo largo de los tiempos.
En la primera lectura del libro de Esdras vemos que el pueblo judío muchas veces también, igual que nuestra Iglesia Católica, se fue como olvidando de la gran llamada de Dios y a veces se alejaron definitivamente tras otros ídolos siempre asociados con el mundo, con Satanás, el poder, la riqueza, los prestigios humanos, la fama, la gloria de las pompas de este mundo, ¿no? Que muchas veces nos seducen y que nos impiden ser verdaderos discípulos misioneros, tal como el Papa Francisco recientemente ha pedido en esta asamblea latinoamericana y del Caribe que se está realizando ahora, que seamos discípulos misioneros pero en salida, es decir, tal como estos discípulos, que vayamos de pueblo en pueblo, que no nos quedemos acomodados a la situación en que estamos, sino que vayamos a predicar realmente el Evangelio. Y esto es una tarea que a todos nos compete, desde el último que se bautizó hasta el mismo Papa. Todos tenemos la tarea de ser misioneros y también discípulos, confiando siempre y solamente en Jesús. Y vemos entonces en la primera lectura que Esdras reconoce que Dios ha sido misericordioso, porque a pesar de que el pueblo se portó mal, se fue detrás de los ídolos, apostató de su fe en Yahvé, en el Dios de los patriarcas, entonces Dios tuvo que permitir que ellos sufrieran un grave castigo, 70 años de exilio en Babilonia, y que despojaran sus ciudades, el templo de Jerusalén, y fue un gran castigo en realidad, pero una corrección divina, para que ellos se dieran cuenta al volver a Jerusalén, que ahora tenían que confiar solamente en Dios. Y actualmente pasa lo mismo. Nuestra iglesia está viviendo como un tiempo de crisis, porque nos hemos olvidado de que Jesús está en el centro de nuestra vida. A veces confiamos más en las autoridades de este mundo, en las cosas y seguridades que están a nuestro alrededor, y no en Jesús. Y eso nos pasa a todos, desde el Papa hasta los obispos, los sacerdotes. Entonces tenemos que decir con Esdras: Dios mío, perdona, estamos confusos, avergonzados, porque nuestros pecados se han multiplicado. Y hay que reconocer que los pecados que se han cometido, no solo a nivel individual, sino también en forma comunitaria, están muy presentes hoy. Pero la Iglesia continúa. Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Esto lo dice, si ustedes quieren revisarlo, en Mateo capítulo 16, cuando inviste a Pedro como el jefe de la iglesia. Le dice: tú eres Pedro, tú eres la piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno son las personas que son instrumento de Satanás, es decir, los brujos, los masones, las personas que se entregan a la hechicería, a los maleficios, los que practican brujerías blandas pero que son del maligno al mismo tiempo, ¿no? Como el tarot, el reiki, el yoga, todas estas filosofías de la nueva era, son las puertas del infierno. Son las personas materialistas, los consumistas, los que le entregan toda su adoración al Dios dinero, al Estado, al poder de este mundo. Son las puertas del infierno porque son instrumentos de Satanás. Son personas que no sirven a Dios, sino que idolatran las cosas de este mundo. No es que este mundo sea malo, este mundo es creación de Dios. Pero San Agustín dijo que el pecado es convertirse a las criaturas y despreciar al Creador. En cambio, el Evangelio consiste en decir que el reino de los cielos ya está con nosotros. Dejemos de adorar las criaturas y considerémoslas como medios solamente, como cosas buenas que Dios nos ha dado, pero no nos dobleguemos delante de las criaturas, delante de los ídolos de este mundo. Hay gente que idolatra artistas de televisión, de cine o deportistas. Hay gente que se entrega a la idolatría de la droga, del alcohol. Dejemos eso a un lado y adoremos al verdadero Dios. Ese es el principal llamado que Jesús hace, ¿no? A través de la Iglesia
y a través de sus discípulos. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios es el que nos libera del poder del enemigo, el que nos sana de nuestras enfermedades verdaderamente. Los brujos te van a salvar un poquitito nomás, te van a dar un poco y te van a quitar infinitamente más, porque tu alma queda en poder del enemigo, del espíritu maligno. El único que nos puede liberar entonces, como dice el Evangelio hoy, del poder de las tinieblas es Jesucristo, y lo hace a través de sus discípulos en la iglesia. Esto lo tenemos que recuperar y tenemos que vivirlo con una fe profunda y confiar que es así. Si nos vamos por otros caminos lejos de la iglesia, muchas personas lo hacen, se ríen inclusive de los que están yendo a la iglesia hoy en día, se ríen, se burlan, bueno, pero el único destino que van a tener es quedar atrapados por el espíritu infernal. Bueno, son muchos espíritus de las tinieblas y que tienen mucho poder hoy en día. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la fe. Como sociedad, como colectividad, como la humanidad hoy se ha apartado extraordinariamente de Cristo. Hay una apostasía total en el mundo. Pocos continúan creyendo en Jesús. Pero tenemos que volver a la iglesia. Aquí vamos a encontrar el refugio seguro, la protección contra todos estos espíritus malignos que gobiernan el mundo de hoy y que están metidos en todas las cosas de nuestro alrededor inclusive. El único que nos puede salvar, convenzámonos, es Jesucristo, es el Señor. Pero Él lo quiere hacer a través de su iglesia, a través de sus elegidos, aquellos que tienen autoridad y poder sobre los demonios y de curar enfermedades. Esto es una gran noticia, hermanos. No lo echemos en saco roto, confiemos entonces en Jesús y volvamos a participar más en nuestra iglesia. Hay distintas maneras de congregarnos. Ahora estamos reunidos en la misa, esta es la más importante de todas, pero también podemos congregarnos, ser iglesia, si escuchamos con atención la radio Madre de Dios, cuando hay música católica, cuando se reza el rosario, cuando se escucha la misa incluso, nos estamos uniendo a la iglesia. Somos como los pollitos que van debajo de las alas de la gallina, ahí estamos protegidos. Eso es lo que Jesús hoy día nos pide, que confiemos en Él. Tenemos la capilla de adoración perpetua, que es el refugio más seguro para estar bajo el amparo de Jesús. Y tenemos, en fin, el santuario de nuestro corazón. Todos somos un templo del Espíritu Santo y en la medida en que rezamos más, dedicamos más tiempo a Dios, el Espíritu Santo va haciendo morada en cada uno de nosotros. Y así estaremos protegidos de lo que dice aquí, enfermedades, no solo físicas, también hay enfermedades del alma, como el rencor, el odio, la rabia, que hoy dominan mucho nuestra sociedad, y también vamos a quedar liberados de la influencia de los malos espíritus. Pero el único camino para esto es Jesucristo. Tengamos confianza, humildad de reconocer que no siempre lo hemos buscado y decir como Esdras: perdón, Señor, estamos avergonzados y nuestros delitos suben al cielo, pero gracias por tu infinita misericordia, porque nuevamente nos quieres congregar, nos quieres volver a unir como hermanos en la iglesia, nos traes de vuelta al templo de Dios. Gracias, Señor, dice Esdras, y decimos hoy también nosotros, entregándole nuestro corazón a Jesucristo para que lo libere, lo sane, lo consuele y nos ayude a transformarnos también en discípulos misioneros.